empezando esta semana, estamos iniciando este nuevo mes. Realmente me siento muy contento de poder llegar a ustedes cada día, cada oportunidad que tenemos de poder interactuar juntos en nuestras clases a través de la plataforma, a través del Meet. Realmente me siento muy contento nuevamente de poder contactarme, interactuar de esta manera. El día de hoy vamos a continuar con nuestros aprendizajes, vamos a estar meditando, reflexionando un poco, analizando un poco el curso de Plan Lector. El curso de Plan Lector tiene esa característica, ese rasgo que nos permite a nosotros tener una variedad de textos, nos permite a nosotros tener un cúmulo, una gran, diferentes cambios de lectura. ¿Cuántas obras nosotros hemos leído? ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido a papá, mamá, a algún familiar o nosotros mismos nos disponíamos a ir a una librería o quizás por internet leer un libro virtual? ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido ese placer de poder leer alguna obra literaria? Estoy seguro de que cada uno de nosotros tenemos una obra favorita, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un género favorito. Un tipo o clase de lectura que nos llena a nosotros de alguna otra manera, nos desafía a nosotros el de poder meternos en ese mundo de ficción, que es la característica fundamental de toda obra literaria. Este curso de Plan Lector, para poder recordar, y lo que yo siempre les digo a ustedes, es que tiene ese propósito de llevarnos a una concientización de la vida. Toda obra literaria nos lleva a una concientización de la vida. El propósito y la intención del autor siempre va a llevar a aplicar el texto a una realidad concreta. Y no solamente estoy tratando esta mañana con alumnos míos, sino también con toda persona que escucha este video, aquellas personas que están observando y que el día de hoy van a ser testigos también de este análisis que vamos a hacer de una de las obras que Dios me ha permitido redactar el año pasado y que este año 2020 he podido publicarlo en el mes de enero aquí en Lima. Y estoy refiriéndome a las historias escalofriantes 1. Realmente para mí como escritor, como autor, es una satisfacción tremenda de poder, junto con ustedes, analizar esta humilde obra, este humilde y sencillo texto que juntos, a través de 4 historias, vamos a aprender, vamos a meternos al mundo de misterio. Porque esta obra tiene ciertas características de análisis y una de ellas es su análisis externo e interno. Nosotros ya en varias semanas hemos visto el análisis externo de la obra como el autor, hemos visto la parte del contexto histórico, hemos visto todos esos elementos y recursos que giran alrededor de la obra para llevarnos a una comprensión especial y general. Hace 2 semanas hemos iniciado ya con el análisis interno de la obra. Esta es una obra que se estructura por 4 historias. Historias escalofriantes 1 encaja en el género del misterio, en esa narrativa especial de la intriga, de la superstición, ese género que durante muchos años se ha cultivado, es un género histórico, el género narrativo de misterio, y esta obra tiene ese rasgo. Por eso esta mañana permíteme seguir analizando juntamente para que podamos juntos seguir descubriendo esa riqueza, ese mensaje que esconde esta obra literaria. Nosotros ya hemos empezado con 2 historias, ¿no es cierto? En realidad, las 3 primeras historias de Historias Escalofriantes 1 es una trilogía. Es la continuación de una y otra historia en donde hay 3 personajes femeninos que tienen historias paralelas, se podría decir. Historias que enmandan en hechos reales, inspirados en hechos reales. La primera historia era la historia de Carolina. Usted recordará esta mujer que fue secuestrada, esta mujer que fue en un momento descubierta en su identidad. Hemos analizado esa historia desde el punto de vista psicológico, sociológico, humanista, de acuerdo al perfil de la personaje y de los personajes que aparecen ahí. Luego vimos en la segunda historia, esa historia que nos transporta a uno de los escenarios más paradisíacos, que es en Hawái, la historia de Hawái, que es la historia de Bonnie, ¿verdad? Y aquí con esa pareja
de aventuras, esa pareja que comienza a viajar por toda la isla, especialmente la isla de Kapalua, que es uno de los escenarios de la historia, y que en medio de la desaparición y de la muerte comienza una serie de investigación que al final sabemos cuál es fue el destino y la decisión que ambos tomaron en su momento. Este día, esta mañana, vamos a analizar la tercera historia escalofriante. Es una tercera historia que nos enmarca básicamente de poder entrarnos a un mundo muy difícil, a un mundo muy crudo, porque las historias escalofriantes tienen esta característica de adentrarnos a un mundo crudo. Se podría decir que las historias escalofriantes 1 nos muestran la frialdad de la vida. Y es cierto. Estas historias nos muestran lo frío que puede ser la vida. El ser humano se vuelve frío en sus actos, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Y en ocasiones muy deshumanizada por los actos del hombre. Esta es una obra que en realidad refleja la deshumanización del ser humano. De cómo a través de sus impulsos emocionales, las decisiones abruptas y sobre todo las intenciones malévolas, comienza a deshumanizarse. Y comienza a deshumanizar al resto. En realidad, estas historias escalofriantes 1 es una realidad que refleja el corazón o el mundo interior del ser humano. Es todo acto producto de un corazón perverso, de un corazón netamente lejos de la verdad, de la bondad, de la sensibilidad. Por eso uno de los pasajes de introducción a estas 4 historias escalofriantes, y uno de mis pasajes favoritos de la Biblia, es lo que dice el profeta Jeremías. Ustedes ya lo han leído al inicio de este libro, que perverso es el corazón. Más que todas las cosas, ¿quién la conocerá? ¿Quién la conocerá? Porque el profeta dice que es engañoso ese corazón. Por lo tanto, estas historias van a reflejar lo engañoso que es el corazón, lo perverso que es el corazón, más que cualquier otra cosa, y que es imposible muchas veces conocer sus intenciones. Por eso esta historia que vamos a analizar el día de hoy, que vamos a dar una lectura y algunos párrafos importantes, nos van a llevar a 2 cosas. En primer lugar, a analizar dónde radica el misterio, y en segundo lugar, qué enseñanza nos lleva esta primera parte. Y la historia que hoy día vamos a reflejar es la tercera historia, llamada Historia debajo del colchón. Interesante este título, ¿verdad? Porque muchos estudiantes míos, cuando se refieren a esta historia, me preguntan, profesor, ¿por qué colocó este título? O algunos que quizá me conocen como escritor me dicen, escritor, ¿por qué puso ese título? ¿Qué novedoso es su título? Bueno, no solamente el autor necesita crear expectativa y una ilusión con los títulos que pone en sus libros o en los capítulos, sino que en verdad es una historia debajo del colchón. Es una historia que el escenario es un cuarto común y corriente, a pesar de que hay muchos eventos y particulares que vamos a dar lectura el día de hoy, pero es un cuarto común y corriente como el tuyo o el mío, en donde pasa una historia, en donde pasa un crimen. Y eso es lo que vamos a analizar. Pero el día de hoy vamos a analizar solamente las páginas 46 al 53. Vamos a analizar algunas 7 páginas de esta historia y ya en nuestra próxima sesión vamos a completar de qué trata la historia. Vamos a tratar esta parte 1 de esta historia. Entonces, tú que tienes tu obra en la mano, te voy a invitar por favor que puedas abrir tu obra, ¿ok? Vamos a abrir nuestras obras en la página que corresponde, que es la página 46. Ahora, hemos visto dentro de esta estructura formal de la obra que por lo general la temática de la historia se encuentra al inicio en el encabezado de el título de la página. Historia 3, cuando la familia no es importante, la historia debajo del colchón. Permíteme dar lectura y ustedes siguen conmigo esta lectura y este análisis, los que estuvieran la obra. Hace 3 años viajé a Ottawa, en Canadá, para visitar a mi primo que participaba en la Liga Profesional de Fútbol desde hace buen tiempo. Él vivió muchos años en Norteamérica
y se nacionalizó canadiense. Según mi primo, le fascinaba la ciudad y el clima invernal de esa parte del continente, por lo que está cerca al polo y las majestuosas nevadas y formas de nieve que suelen verse allá. La primera vez que fui, me gustaron sus museos y los parques de diversiones. En un atardecer de febrero, cuando la temperatura es fría y nieva un poco, caminaba bien abrigado por el centro de la capital y vi a un gran contingente familiar paseando por la Confederation Park. Me trajo recuerdos de Trujillo, cuando nos enrumbábamos con mi familia hacia la Plaza de Armas, con la diferencia que allá hace calor en esa temporada. Qué hermoso los niños siendo cargados por sus padres. Mamá lo hacía siempre conmigo desde pequeño. Vi como un adolescente pateaba el balón y le caía en la cabeza de su hermano mayor. Cómo extraño a mi hermano mayor, especialmente cuando íbamos por esas estadísticas de fútbol que solíamos jugar. Mi primo, por el contrario, era muy melancólico con los recuerdos. Quería irse de inmediato del parque porque siempre tenía la intención de volver a Perú, a su barrio, a tratar de hacer las cosas bien. ¿Por qué te viniste? ¿Acaso no hay mujeres en nuestra ciudad para formar una familia como esta? Perú es hermoso, mucho más hermoso que aquí. Ahora comprendo que no fue tanto el clima, la educación, la ciudad, el fútbol lo que te trajo, sino estar lejos de su familia. Él fue mi guía turístico por un día en la capital. Vivíamos varios lugares bellos, inimaginables. Estaba perdido a pesar que había leído en el avión algo sobre la historia y cultura canadiense. Había escuchado mucho sobre el cementerio general en Ottawa, donde suelen enterrar a las personas famosas, ya sean porque salen en la televisión o no. Así que le pedí a mi primo que fuéramos a ese lugar para conocer a esas figuras del otro mundo. Después de pagar nuestra entrada y estando ya adentro, fuimos a la zona de las lápidas familiares, que son estructuras grandes donde se entierran a las generaciones de una familia. Mi primo me dijo que el año pasado enterraron a una muchacha muy joven, muerta de manera horripilante. Me condujo hacia la lápida donde estaba enterrada junto con sus padres. Llegamos paso a paso y me llamó la atención el pequeño monumento que habían erigido con la descripción: cuando la familia no es importante, y el nombre de la joven asesinada. Se trataba de Olivia. El pasado viernes del 2015 entra por la puerta principal una anciana de muchos años que recién llegaba del supermercado y ahora se disponía a preparar un suculento almuerzo para su familia numerosa. La abuela no se percató de la hora. Eran las 2 de la tarde. Había estado mucho tiempo fuera de casa. Estaba apurada, pero también cansada. Los años le pesaban, sin embargo, logró terminar su trabajo en la cocina y era un momento para tomar una siesta antes que la familia llegara. En verdad fue una gran casa ubicada en una de las urbanizaciones más ricas de la ciudad, donde su acceso es restringido solo para familias reconocidas. Los dueños, sin duda, tenían un legado histórico familiar según su genealogía, por eso eran reconocidos. La responsabilidad social de sus miembros era variada. Estudiaban, trabajaban, otros se daban la gran vida fuera de la capital. Los abuelos cargaban con todo. A las 6:30 de la tarde, la veterana, después de dejar listo la mesa, sube por las escaleras con dirección a su habitación. Cuando se ubicaba en el segundo piso, dio una mirada a ese largo corredor del pasadizo por las cuantas habitaciones que tenía. Pudo mirar bien a pesar de la edad. Por consiguiente, se fijó que las puertas de los cuartos del resto de la familia no estaban muy bien cerradas. Caminó y cerró una por una, siempre renegando, porque era una abuela ordenada y limpia, y quería que su familia sea disciplinada en ello. Al final del pasadizo, en el último cuarto, ese cuarto que le pertenecía a su nieta, renegó aún más, porque al entrar vio todo desordenado. Le dije a esta muchachita que cerrara todo y que ordenara todo. ¡Qué barbaridad esta mugre! ¡El polvo! ¡Este es un chiquero!
pero me oirá cuando regrese, diciendo con cierta maldición. La abuela tenía razón. El cuarto de su nieta estaba descuidado, ropa tirada, envoltorios de papas fritas por el suelo, una botella aún con agua mojaba el piso, la radio aún prendida y más cosas por el suelo. Es decir, la abuela no encontraba explicación a ese desorden a la mitad del día. Entró al baño personal y se escuchaba aún el sonido del agua que caía por la ducha. Imaginamos que la veterana ya no podía contener la tranquilidad, porque a pesar de ser una familia adinerada, no se podían dar el lujo de despilfarrar los servicios de la casa de manera descarada. Una persona cuando ve este panorama de un cuarto normal con todo su desorden, diría que no hay nada natural en esto, y hasta una cierta sospecha deducir. Quizás con el transcurso de los minutos, la veterana empezaba a sentir eso y a preguntarse el motivo por el cual su nieta vivía así en esa pequeña mansión que era su habitación. Más extraño se volvió el lugar cuando la abuela observó que el colchón de la cama no estaba en su lugar, específicamente estaba en el suelo. La abuela miró y una vez más volvían las preguntas a su mente, pero dejó a un lado eso y comenzó a ordenar siempre con la maldición por fuera. En eso, trató de mover el colchón y cuando lo hizo, una pierna sobresalía de ella. Imagina la escena. La abuela se sorprendió y sus ojos querían salirse. No pudo evitar seguir moviendo el colchón. Ahora, con los ojos cerrados, y cuando logró levantarlo, salió de la oscuridad su mirada y se dirigió hacia el suelo. Su rostro de espanto y el grito desesperado de esa veterana por mirar, que nunca quiso mirar antes de morir. En eso, el cadáver que hallábase en el piso estremeció su cuerpo y el corazón estaba en peligro. De inmediato dejó todo y salió de esa habitación para llamar a emergencias y comunicarse con su esposo. La intentó más de 10 veces hasta tirar el teléfono por la ventana. Solo dejó un mensaje escalofriante en la casilla de voz para que luego su esposo pudiera escuchar. ¡Ven rápido! Olivia murió. Olivia había llegado a Canadá en el verano del 2013 a iniciar una nueva etapa como señorita y estudiante de medicina en la capital. En las historias escalofriantes siempre fue esa dulce niña que ya a los 8 años había vivido una experiencia difícil, enfrentándose con la muerte y la maldad del hombre. Por eso ella se propuso dejar atrás algunas malas añoranzas de Inglaterra para quedarse con sus abuelos mientras su madre luchaba con el cáncer en los Estados Unidos. No se supo bien en qué momento de su vida se percató de esta enfermedad, tal vez un dolor externo, una queja o una anomalía alimenticia. Carolina sufría mucho, dejó de trabajar y pensaba en el futuro de su pequeña hija, como así la llamaba. Luego, Carolina viajó de alguna otra manera a ese lugar y dejó sentir cómo en ese momento estaba. Carolina viajó a Estados Unidos con su hermana para seguir las quimioterapias dolorosas que le esperaba allá. A fines del 2014, la mártir del secuestro, la viuda desconsolada, la amiga de una mochilera, la madre incondicional, deja de existir en el cuarto de un hospital. Su última voluntad fue que su hija nunca esté sola y que sea enterrada en Ottawa, en un cementerio familiar, a la espera de traslado de los restos de su difunto esposo desde Hackney para vivir juntos en el cementerio general de la capital. Olivia nunca se despidió de su madre y fue un par de veces a visitarla al Camposanto. Muy bien, chicos, estamos leyendo algunas páginas de esta historia. Estamos en la página 49, en la página 49. Estamos tratando de leer esta historia interesante, que es parte de la trilogía, ¿no es cierto? La primera historia fue la historia de Carolina, la segunda historia, la historia de Bonnie. Esta tercera historia es la historia de Olivia. Aquellos que siguen conmigo las historias escalofriantes se darán cuenta que Olivia es la hija de Carolina. ¿Recuerdan a la mujer secuestrada? Es la hija de Carolina.
Por lo tanto, en esta primera historia, hemos visto en Carolina cómo amaba a Olivia y vivía con Bonnie. Ya cuando vamos a la segunda historia, la muerte de Bonnie, obviamente no aparece Carolina ni netamente en el caso de Olivia, pero siempre mantenían una comunicación. En esta tercera historia, donde termina esta trilogía, vemos que ahora es la historia de Olivia, las memorias de Olivia. Y podemos ver aquí ya una escena macabra. Y vamos a ver a continuación, voy a tomar algunos párrafos de esta historia para darnos cuenta cómo el autor comienza a poder ya formar la intriga y la historia escalofriante. Vamos a leer nuevamente este párrafo, este extracto del párrafo. Yo te voy a invitar a ti que puedas terminar la historia. ¿Ok? Vamos a terminar de leer la historia. Tú te vas a encargar en casa de completar la página que ya te habíamos mencionado para que tú más o menos sepas por dónde vamos con esta historia debajo del colchón. Vamos a leer este párrafo que dice así. A las 3:30 de la tarde, la veterana, después de dejar listo la mesa, sube por las escaleras con dirección a su habitación. Cuando se ubicaba en el segundo piso, dio una mirada al largo corredor del pasadizo por las cuantas habitaciones que tenía. Pudo mirar bien a pesar de la edad. Por consiguiente, se fijó que las puertas de los cuartos del resto de la familia no estaban muy bien cerradas. Caminó y cerró una por una, siempre renegando, porque era una abuela limpia y quería que su familia sea disciplinada en ello. Al final del pasadizo, en el último cuarto que pertenecía a su nieta, renegó aún más, porque al entrar, todo desordenado. Podemos darnos cuenta aquí, a través de este párrafo, cómo ya el autor comienza a introducir el elemento del misterio. Una abuela, la abuela de Olivia, obviamente, comienza a ya a revisar los cuartos, ¿no es cierto? Obviamente era una casa grande, inmensa, y vivía un grupo familiar fuerte en esa mansión. Obviamente era una clase adinerada esta familia, la familia de los abuelos de Olivia. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que Olivia tenía un cuarto personal, particular. Se ubicaba en el segundo piso. Por eso cuando la abuela terminó de cocinar, de inmediato subió. Y cuando subió, se dio cuenta que en el corredor del segundo piso, donde estaban muchas habitaciones, por eso yo te pido que puedas imaginar la escena, la abuela comienza a revisar cada cuarto porque era una mujer ordenada, porque era una mujer limpia, porque a pesar que era adinerada, quería obviamente ahorrar quizás en una de casa o en servicio. Entonces se da cuenta de que de alguna u otra manera ella sube, dice el texto, sube y pudo mirar, a pesar de la edad que tenía, pudo mirar las puertas de los cuartos muy bien cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Posiblemente la familia, cada uno se fue, se levantó temprano a poder ir a alguna a la universidad, otros a trabajar, otros a hacer algún quehacer muy temprano, ¿ok? Muy temprano. Entonces la abuela comienza a llegar a las 3:30 de la tarde. Caminó el texto y cerró una por una. Comenzó a cerrar cada puerta. Y obviamente renegando porque a nadie le gusta, a algún padre de familia le gusta que no esté disciplinado, especialmente que los hijos sean disciplinados en eso. Al final del pasadizo, en el último cuarto, este cuarto que pertenecía a su nieta, a Olivia, se negó más, porque al entrar vio todo desordenado. Uno se pone a pensar, como dice el texto, que entró la abuela al cuarto de Olivia. Ahora, Olivia, si uno sigue la cronología de esta trilogía, Olivia ya tenía, obviamente, sus 18 a 20 años de edad, era una mujer muy joven. Y uno se da cuenta de que Olivia estaba también viviendo su juventud. Cuando un cuarto está desordenado, ¿qué indica? ¿Qué es lo que indica? Obviamente, uno se pone a pensar de que tanto los hombres y las mujeres son un poco desordenados, ¿no es cierto?, en los cuartos. Entonces la abuela se percató y renegó más porque todo estaba desordenado. Ahora, uno cuando se levanta ahí a la universidad o al colegio, uno a veces deja desordenado, ¿no es cierto? Entonces pareciera que no hay nada anormal en esta escena.
Pero el elemento de misterio se encuentra en la manera como la abuela comienza a caminar y comienza a observar los cuartos. Y ya el autor va a estar introduciendo la historia, va a estar introduciendo la historia de alguna otra manera a ese momento crucial. Ese momento en el cual comenzamos nosotros a vivir lo escalofriante del misterio. Entonces, chicos, esta mañana hemos analizado solamente un párrafo de esta historia, hemos leído ciertas páginas. Yo te invito que completes la lectura general, lo leas poco a poco en esta primera parte, y la próxima semana vamos a seguir analizando ciertos párrafos en donde podemos ver la importancia de la familia, porque si el tema es la familia, aquí podemos ver un ambiente muy familiar, y eso es lo que nos interesa a nosotros, hallar el tema fundamental de esta historia 3. Así es que yo les invito a ustedes a poder revisar la plataforma y seguir las indicaciones de las actividades y la parte teórica de esta historia 3, que es Debajo del colchón, una historia muy emocionante que estoy seguro que cuando lo termines te vas a dar cuenta de un suspenso y un final tremendamente para la imaginación. Así es que vamos a dejarlo en esta primera parte. Yo te invito que tú puedas seguir y completar esta primera parte en su lectura de Historias Escalofriantes 1.